Hola, en el siguiente video se expondrán las condiciones actuales del componente rural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Cajicá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Se abordará el tema desde el marco estratégico previsto por el PBOT, pasaremos por los sistemas estructurantes del componente rural, los usos del suelo previstos, la norma urbanística, el ordenamiento de los centros poblados rurales y finalmente realizaremos algunas conclusiones. Según la vigencia de los contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial establecidos en la Ley 388 de 1997, el contenido rural debe garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo rural a partir de la definición de políticas de mediano y corto plazo y del establecimiento de condiciones de protección, conservación y producción agropecuaria. Según lo dispuesto en la normativa nacional, el suelo se clasifica en tres categorías: el urbano, el de expansión urbana y el rural, dentro del cual se encuentra el suelo suburbano y el de protección. Cajicá tiene un área total de 5.125 hectáreas, de las cuales 340 corresponden a suelo urbano, 1.980 a suelo rural, 1.454 a suelo suburbano y 1.222 a suelo de protección. Es decir, que en Cajicá predomina el suelo de tipo rural, abarcando el 39% del territorio. Frente a la división política de Cajicá, el área rural está compuesta por las veredas de Canelón, Río Grande, de Calahorra y Chuntame. Esta última es la más extensa, pues comprende el 37% de este espacio. Dentro del marco estratégico del PBOT se establece que la política pública rural para el municipio de Cajicá está construida a partir de 5 lineamientos clave: la interconexión vial del suelo rural con el perímetro urbano, evitar fenómenos de conurbación, el establecimiento de equipamientos para la prestación de servicios sociales en los centros poblados e incentivar el desarrollo productivo de las actividades agropecuarias mediante el establecimiento del distrito de riego. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Cajicá cuenta con 4 sistemas estructurantes del suelo rural, los cuales son: el sistema de áreas de protección, el sistema de servicios públicos, el sistema vial y de transporte, y finalmente el sistema de equipamientos colectivos y de transporte público. Ahora bien, en relación con el uso del suelo, actualmente el municipio de Cajicá contempla 7 usos. El primero de ellos, el uso agropecuario. El segundo, el uso minero. El tercero, los usos industriales. El cuarto, los usos residenciales. El quinto, los usos comerciales y de servicios. El sexto, los usos recreacionales. Y finalmente, los usos dotacionales. Los usos condicionados actualmente previstos son los agrícolas intensivos bajo invernadero, pecuarios confinados intensivos, recreacional, agroindustrial e infraestructura de servicios para el caso del área agropecuaria intensiva. Finalmente, los usos prohibidos son usos urbanos, suburbanos, loteos y condominios con fines de construcción de vivienda. Es importante mencionar que en Cajicá la definición legal y los criterios técnicos para la clasificación del suelo rural no han sido estáticos ni neutrales. Por ejemplo, al comparar el Acuerdo 16 de 2014 con el Acuerdo 21 de 2008, se observan cambios significativos en su tipificación y definición. En estos años el suelo rural disminuyó en 479 hectáreas, es decir, en un 19%, mientras que los demás crecieron en promedio 158 hectáreas. Este drástico cambio en la composición del suelo es uno de los aspectos más críticos que enfrenta actualmente el municipio en términos de ordenamiento territorial, pues hay un crecimiento desbordado hacia el suelo rural, principalmente por la ampliación del suelo de expansión. Lo anterior se ha debido principalmente a la migración de la población de Bogotá hacia Cajicá. Esta situación demuestra una clara incompatibilidad del actual componente rural del PBOT de Cajicá con la norma nacional.
es decir, que la modificación en la clasificación del suelo rural y la asignación de sus actividades fue abstracta, ya que se hizo sin tener claridad sobre el crecimiento de la población, la demanda y vocación del suelo, la aptitud agrológica o las necesidades de vivienda. Esto último ha impedido garantizar una adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como tampoco una adecuada utilización del suelo rural o el suministro de infraestructura para los habitantes rurales. Principalmente la norma urbanística para suelos destinados a actividades agropecuarias tradicionales debe tener como mínimo un área de actuación urbanística de 2.000 metros cuadrados, de modo que desincentive la urbanización del área rural. En este punto se detalla la norma como se evidencia en los cuadros que se presentan a continuación. Para áreas de actividad agropecuaria intensiva, el área mínima de actuación son 20.000 metros cuadrados y la norma precisa que se permite la construcción máxima de 2 pisos. Para áreas destinadas a la actividad campestre se establece que se permite la construcción de 4 viviendas por hectárea con un número máximo de 2 pisos. En cuanto a las áreas de actividad dotacional, su densidad por hectárea es de un equipamiento permitiendo la construcción de 5 pisos para establecimientos de tipo dotacional y 3 pisos para establecimientos de tipo comercial y de servicios. En todos los casos se debe garantizar los servicios de alcantarillado. Actualmente existen 16 centros poblados destinados principalmente a vivienda unifamiliar, bifamiliar y en agrupación con usos compatibles de comercio y servicios Grupo 1 y dotacional Grupo 1. Para las áreas de conservación del sistema hídrico se establece como uso principal la conservación de suelos y restauración de la vegetación. En cuanto al desarrollo por construcción respecto a su norma urbanística, se permite que este desarrolle la construcción máxima en 3 pisos. Sin embargo, estas construcciones están condicionadas por los ítems descritos en la imagen. El tratamiento de desarrollo es aplicable al terrenos susceptibles de ser parcelados que no han sido parcelados con anterioridad, localizados dentro de los centros poblados rurales. Los usos corresponden a los de los centros poblados y cuentan con sesiones tipo A, que corresponden a las áreas destinadas al equipamiento comunal público, las zonas verdes, el espacio público efectivo y el sistema vial, del cual hacen parte las áreas de complementación vial. Estas sesiones están condicionadas por el área neta susceptible de subdividir y o parcelar, que debe ser mínimo del 20%. Finalmente, en cuanto a la valoración jurídico-técnica del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el municipio de Cajicá se encuentran las siguientes inconsistencias. No se establecen políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo. No se identifican condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las áreas de actividad establecidas, únicamente usos condicionados y compatibles. Y no se define la localización y el dimensionamiento de las zonas suburbanas. En conclusión, los principales vacíos del contenido rural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá frente a la Ley 388 y el Decreto 1077 de 2015 pueden resumirse en 7 aspectos. El primero, el componente rural no contiene las políticas de mediano y corto plazo sobre la ocupación del suelo con relación a los asentamientos humanos localizados en esas áreas. El segundo, sobre el señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera, la normativa resulta vaga y general. El tercero, frente a las exigencias establecidas en el artículo 14.4 de la ley en cuestión y el decreto, también resulta insuficiente la normativa en cuanto a la localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos. Cuarto, sobre la identificación de los centros poblados y rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios públicos y de equipamiento social se requiere mayor precisión en cuanto a las disposiciones. Quinto, en cuanto a la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación, resulta problemático la falta de planes concretos del componente rural al respecto.
Sexto, sobre las normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales, según la normativa, deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. El contenido se considera insuficiente en comparación a lo establecido mediante la Ley 388. Finalmente, sobre el planeamiento intermedio, el suelo rural a través de unidades de planificación rural. En la práctica del municipio no se delimitan unidades de planificación rural para efectos del ordenamiento del territorio. Esperamos que haya sido de su entendimiento el anterior video.